No me canso de ti, parte 5. Así Tae-hoon recordó su niñez, cómo pasaban tiempo juntos y recién se daba cuenta de que ella había sido su único apoyo en toda esa etapa tan dolorosa, pero aún así estaba decidido a llevarse ese secreto a la tumba, porque ella ni siquiera lo recuerda. A la mañana siguiente Tae-hoon despertaba. So-eun ya estaba preparando el desayuno, pero sin darse cuenta, se quedaban mirándolo. Tae-hoon al notarlo hasta le dio permiso de mirar todo lo que quiera, porque total, él ya es suyo. Unas horas después Tae-hoon llegaba al trabajo y la señora Song le comentaba que So-eun ya había fijado la fecha para la cena. Él, al saber el estado de su secretaria, no quería que se esfuerce tanto, aunque como ella lo conocía desde pequeño sabía que esa amabilidad a veces es forzada, porque Tae-hoon siempre había ocultado lo que realmente siente. Pero de pronto le soltó tremenda pregunta. ¿Qué haría si quisiera eliminar a alguien, dejando a la pobre señora Song al borde del infarto? Casi tiene a su bebé ahí mismo del puro susto. Por otro lado, la madre del grillo de Hyuk se reunía con su hija Hyunjin para pedirle dinero, pero obviamente ella no quería ayudarla porque cuando se casó, su madre tampoco estuvo para ella, así que no pensaba darle nada, hasta que su madre le mostró la famosa aplicación de criptomonedas que le dio Jeonji, en donde supuestamente ya su dinero se había duplicado. Ahí Hyunjin cambió de cara. Y ya en casa empezó a investigar más. Terminó convencida de invertir también, pensando que era una gran oportunidad para poder recuperarse, porque después de todo lo que había gastado con su familia, ya estaba casi en quiebra, y eso le sonaba a salvación. Por la noche So-eun ya estaba cenando con sus amigos, y Bo-bae solo esperaba que el director no se quede, pero para su mala suerte a los pocos minutos Tae-hoon apareció, y encima dijo que él pagaba todo. Durante la cena, Bo-bae, ya pasadita de copas, empezó a decir que So-eun y Eun-bi-yeol se parecían mucho, hasta que en su modo sin filtro soltó que el ex de So-eun había ido a verla, dejándola completamente fría porque ella no le había contado nada a su director. Ahora no sabía cómo explicarlo, y Tae-hoon puso cara de pocos amigos y preguntaba por qué lo dejó ir sin denunciarlo. Pero Eun-bi-yeol intervino diciendo que él le había advertido a ese tipo, y que incluso se quedó con So-eun para protegerla. Ahí sí Tae-hoon estaba que ardía, y estos dos ya parecían estar listos para enfrentarse como animales, hasta que la señora Song calmó la situación, aunque la incomodidad seguía. So-eun solo quería irse y explicarle todo a Tae-hoon para que no la malinterprete, pero estaba tan distraída que no se dio cuenta de que bebió alcohol, y cuando Tae-hoon la vio, casi entra en pánico. Le daba palmaditas para que lo escupa, pero en lugar de eso, le dio hipo, dejando a todos muertos de risa, menos a ellos dos que estaban muy sonrojados. Un poco después la señora Song se llevó a Bo-bae porque ya estaba en otro planeta, y Eun-bi-yeol se ofreció a acompañar a So-eun, pero Tae-hoon ni loco lo iba a permitir, así que con una sola mirada dejó a Eun-bi-yeol más tieso que estatua, y So-eun se fue con su jefecito. Ya de regreso a casa, Tae-hoon estaba claramente molesto. Quería saber por qué So-eun no le había contado nada sobre su ex. Incluso le preguntaba si acaso piensa volver con él, aunque en el fondo se sentía como un tonto. Y otra vez sentía que estaba repitiendo errores del pasado. La cabeza le daba vueltas, casi estaba a punto de darle una jaqueca, pero aún así intentó calmarse. Pero lo importante era saber si So-eun estaba bien después de ese encuentro. Entonces le dijo que no debía ocultarle nada, porque ahora ella era dueña de sus sentimientos, y esas simples palabras la dejaron completamente derretida, haciendo que sus sentimientos por Tae-hoon crezcan aún más, porque ahora ya no hay duda, ese hombre le gusta, y demasiado. Por otro lado, Hyuk estaba furioso porque Jeonji le escribía para exigirle el anillo real, si quiere casarse con ella, claro. El tipo no podía creer que, estando en el mismo edificio, a solo unas puertas, le hablara por mensaje, y peor aún, todo por un anillo que él juraba ya haber cambiado. Pero al llegar a su oficina se llevó tremenda sorpresa, al verla hablando tranquila con otro
Hombre, los celos saltaron de inmediato. Le preguntaba qué está pasando. El colega la trataba con mucha confianza, haciendo que este grillito se ponga peor. Incluso pensaba que ella estaba tan acostumbrada a meterse con hombres con pareja, aunque intentaba calmarse, pero en el fondo no confiaba nada. Al final le entregó el anillo, pero Jeonji aún dudaba si era el verdadero. Aún así quedó satisfecha y de paso le pidió que le diga a su mamita que deje de llamarla tanto, porque la interrumpe. Y eso fue la gota que derramó el vaso. Hyuk salió de ahí como volcán a punto de explotar. No podía creer cómo se comportaba esta mujer, sabiendo que su propia madre la quería más a ella que a él. En eso recordó las palabras de Soeun diciendo que ya lo había superado y que ahora tiene un novio. Pero su ego no se lo permitía. Estaba convencido de que ella no puede vivir sin él. Y así decidió algo: usar a Jeonji por ahora y cuando se aburra, volver con Soeun. Por otro lado, Soeun estaba disfrutando la compañía de su jefecito, aunque estaba un poco incómoda, porque él estaba durmiendo en el suelo mientras que ella en la cama, hasta que al final Tae-hun decidió acostarse junto a ella, y aunque estaban apretaditos, para ellos era perfecto, porque así se daban calor. Ya antes de quedarse dormida, Soeun le confesó que le gusta, y en ese momento Tae-hun la abrazó, sabiendo que había encontrado a alguien realmente especial, alguien que incluso en la oscuridad sigue brillando. A la mañana siguiente, Soeun despertó medio adormilada con un aroma delicioso, y mientras desayunaban, Tae-hun no pudo evitar preguntarle si recuerda algo de la noche anterior, porque para él esa confesión había sido increíble, pero Soeun no recordaba nada. Un poco después, mientras se alistaban para el trabajo, Tae-hun le avisó a Soeun que debía viajar de emergencia a Estados Unidos por negocios y no sabía cuándo volverá, pero le pedía que se mantengan en contacto, y tras eso se fue primero, dejándola tranquila para que se arregle. Pero al poco rato tocaron la puerta. Ella pensó que era él y no, se trataba del grillo de Hyuk, quien ya sabía que Tae-hun es su novio. Y la verdad es que este loco había pasado la noche anterior vigilando fuera de su casa, esperando a ver con quién llega. Y justo vio cómo Tae-hun ingresaba con ella, y no salió hasta la mañana siguiente. Así que fue directito a enfrentarla, poniéndose agresivo, mientras Soeun intentaba mantener distancia. Cuando la cosa ya se estaba poniendo fea, apareció la vecina. Ahí Soeun no dudó y le pidió que llame a la policía, pero el muy cobarde se fue antes, no sin antes soltarle veneno, diciéndole que ella no es alguien para una relación seria, que solo servía para diversión. Y peor aún, atacó su punto débil, preguntándole si Tae-hun la vería igual cuando vea sus cicatrices. Soeun intentó mantenerse firme frente a él, pero apenas ingresó a su casa se derrumbó. Lo único que quería era escribirle a Tae-hun y contarle todo, pero recordó que estaba de viaje y no quiso interrumpirlo, porque sabía que él dejaría todo por ella. Así que decidió calmarse y aguantarlo para seguir adelante, aunque ya en el trabajo no podía concentrarse, y mientras hablaba con sus compañeros y la señora Song, su mente solo estaba en una cosa: su jefecito. Se preguntaba cómo estará él y por qué aún no ha podido hablar con él. Por otro lado, en Nueva York, al día siguiente, Tae-hun no pudo aguantar y decidió llamar a Soeun, porque sabía que a esa hora ya debería estar preparándose para ir al trabajo. Quería saber cómo había amanecido y si todo está bien, pero cuando le preguntó si había pasado algo en su ausencia, el silencio de Soeun lo dijo todo, hasta que ella le confesó que Hyuk había ido a su casa. Ahí sí, Tae-hun activó su modo sobreprotector. Quería hasta ponerle guardaespaldas para que no la dejen ni a sol ni a sombra, pero Soeun le explicaba que no se lo dijo antes porque no quería arruinar su viaje, aunque él le dejó en claro que eso lo decide él, y lo único que le importa ahora es saber si ese desgraciado le había hecho algo, y si es que había llamado a la policía. Sin embargo, Soeun ya iba tarde al trabajo. Le colgó prometiendo contarle todo después, aunque eso no calmó para nada a Tae-hun, porque en cuanto llegó al trabajo, él empezó a bombardearla con mensajes, preguntándole si está bien, si está segura, y toda esa atención terminó dejando a Soeun como quinceañera enamorada, algo que claramente sus compañeros ya estaban notando.
Por otro lado, Hugh estaba revisando sus casos buscando alguno que le deje dinero extra, hasta que escuchó de unos colegas hablar de una posible fusión con un estudio, y de inmediato lo vio como una gran oportunidad para ganar mucho dinero. Pero esa emoción le duró muy poquito, porque recibía una llamada de Tae-hoon, y como buen grillo confiado pensó que lo llamaba porque Seo-eun ya le había contado todo, y quería comprar su silencio. Así que empezó a hacerse el importante, diciéndole que tenga cuidado con lo que decía porque con una palabra suya podía arruinar su relación con Seo-eun y su carrera. Pero como a Tae-hoon esas amenazas no funcionan, al contrario, le dio la vuelta y le dijo que el que debería cuidarse es él, porque podría salir a la luz que Seo-eun fue la donante de hígado de su madre. Y ahí sí, la cosa cambió. Peor aún cuando le soltó que también sabe sobre los documentos falsificados. Así que lo tiene vigilado por todos lados, incluso a su padre en el club de golf, con todos sus asuntitos. Así que mejor no debe jugar al machito. Hugh se quedó helado, furioso y nervioso, sin entender cómo Tae-hoon sabía absolutamente todo de él. Más tarde, Tae-hoon llamó a Seo-eun para contarle que ya le había dado su pequeña asustadita al grillo, aunque también la regañaba por abrir la puerta sin fijarse quién es. Pero en el fondo, Seo-eun estaba feliz, porque por fin tenía a alguien que la proteja. Y más cuando él le dijo que entendía todo, que no tenía nada que explicarle porque sabía que ella no quiere arruinar su viaje. Y eso solo significa una cosa, que lo quiere mucho y que lo extraña. Pero en eso Tae-hoon le preguntaba, ¿qué le gusta de él? Seo-eun empezó a decir muchas cosas, pero sin darse cuenta terminó hablando de lo fuerte que es y de cuánto podía aguantar, dejando a Tae-hoon con la mente volando por otro lado. Era como si hablara de sus noches juntos, mientras que ella intentaba aclarar que en realidad no se refería a eso. Aunque antes de colgar, Tae-hoon le comentó que su abuelo regresaba esa noche y que él volverá a Corea al día siguiente. Seo-eun, ahora curiosa, también se preguntaba qué era lo que a él le gustaba de ella. Incluso se armaba historias en su cabeza imaginando que en otra vida ella fue una aristocrática caprichosa y él su sirviente al que trató mal y que ahora se está vengando. Cada idea era más loca que la otra, tanto que no podía dejar de sonreír, dejando a sus compañeros preguntándose ¿qué bicho le ha picado a Seo-eun? Así llegó el viernes por la noche. Tae-hoon llegaba al aeropuerto, cansado, pero con una sola idea en mente: ver a Seo-eun. Y mientras pensaba en llevarla a las montañas o a la playa el fin de semana. Pero justo cuando salía se topó con la resbalosa de Jeonji. Por otro lado, Seo-eun lo esperaba, aunque ya tenía sus dudas porque pensaba que otra vez la dejaría con las maletas hechas. Pero Tae-hoon la llamaba para asegurarle que ya iba de camino y que pasaría por ella cerca de la medianoche. Y así fue. Apareció a las 12, encontrándola media dormida y sin darle tiempo a nada la subió al auto porque tenía un plan. Iba a manejar toda la noche para mostrarle algo especial, sin importar su cansancio. Seo-eun intentó mantenerse despierta, pero Tae-hoon al verla así, la despertaba con un beso. Luego la cubrió con una manta para que descanse tranquila, porque él ya estaba acostumbrado a manejar así. Y aunque ella luchó mucho contra el sueño, al final terminó cayendo rendida. Horas después, ya casi al amanecer, Seo-eun despertaba feliz. Había dormido como un bebé, pero al girar vio a Tae-hoon durmiendo como un ángel, así que intentó despertarlo con un besito, sin darse cuenta de que él no estaba tan dormido, y claramente no quería beso en la mejilla, sino en la boquita. Al poco rato, bajaban del auto para ver el amanecer. El paisaje era espléndido, hermoso. Tae-hoon le contaba de un parque nacional en Utah, el Cañón Bryce, donde la luz del sol pinta todo de rojo sobre el desierto. Algo que para él es impresionante, y prometía que algún día irán a verlo juntos, porque quería compartir con ella algo así de especial. Seo-eun sonreía porque le encantaba escucharlo hablar así del futuro, aunque en el fondo sabía que no podía prometer un futuro sin saber qué pasará más adelante. Después de ese hermoso amanecer fueron a un restaurante a comer y luego Tae-hoon dijo que quería ir a un hotel a descansar, entre comillas. Pero ya en la habitación estaba literalmente durmiendo, aunque Seo-eun ya se había imaginado otra cosa.
Yo también. Aún así le encantaba verlo así, recordando que en su primer viaje juntos se quedó dormida y ni pudo disfrutar del momento. Estaba segura que por eso Tae-hoon se sintió frustrado, así que esta vez incluso manejó toda la noche solo para pasar más tiempo con ella. Mientras lo observaba, Seo-eun no podía evitar pensar que, aunque lo amaba con todo su corazón, él la estaba ocultando de su familia y que cuando esto salga a la luz, quizás no la van a aceptar. Pero aún así estaba dispuesta a proteger este amor, cueste lo que le cueste. Y con ese pensamiento terminó quedándose dormida hasta la tarde del día siguiente. Cuando despertó, el clima no ayudó mucho que se diga. Estaba lloviendo y no podían salir. Tae-hoon ya se había levantado e incluso fue al gimnasio. Regresaba todo sudado, así que para no quedarse encerrados, decidieron ir a la piscina de la suite VIP. Y ahí, bajo la lluvia, Seo-eun se sentía completamente feliz. Al día siguiente, domingo por la mañana, el viaje llegó a su fin. Aunque Tae-hoon estaba un poco extraño. Habían paseado por toda la ciudad, pero Seo-eun lo sintió distante, y más porque ni siquiera habían tenido nada de contacto. Así que decidió ir directo al grano, y de regreso a casa, mientras él la llevaba para que descanse, le preguntaba por qué últimamente se está absteniendo. Tae-hoon le respondía que solo quiere disfrutar el tiempo juntos sin apresurar nada, pero esas palabras le recordaron demasiado a Hyuk, frustrándola aún más. Así que esta vez ya no se guardó nada y le reclamaba por qué la semana pasada no podía dejar de tocarla y ahora ni se acerca a ella. Incluso llegó a pensar que el problema realmente es ella. Pero antes de que explote, Tae-hoon la besaba y le confesaba que si se está conteniendo es porque sabe que una vez que empieza no puede parar y no quiere volver a perder el control con ella, ni terminar haciéndole daño. Pero al ver que ambos sentían lo mismo, decidieron ir a casa y ahora sí, se dejaron llevar. Aunque como siempre, Seo-eun pidió apagar las luces, pero esta vez él no accedió, porque quería verla tal y como es ella. En ese momento ella dejó de resistirse, entregándose a lo que sentía, con la única duda de si la seguirá viendo igual después de ver sus cicatrices. Más tarde, ya más tranquilos, Tae-hoon volvió a preguntarle qué es lo que le gustaba de él. Y Seo-eun, sin saber qué decir, terminó respondiendo lo primero que se le ocurrió, su letra, dejándolo medio confundido. Aunque ella solo evitaba decir algo que le haga perder el control otra vez. Él simplemente reaccionó a su manera, acercándose con ese toque suyo que siempre la descolocaba. Pero cuando se quedó sola por un momento, no pudo evitar pensar que aunque todos lo veían como alguien perfecto, ella conocía otra parte de él, una parte más intensa, más salvaje, y justo en medio de la noche, el celular de Tae-hoon comenzó a sonar. La curiosidad le ganó, y al revisar, vio el nombre que jamás quiso ver, Jeonji. A la mañana siguiente, rumbo al trabajo, Tae-hoon no dejaba de hablar, insistiendo en que Seo-eun debería mudarse a Seúl para estar más cerca. Pero ella apenas le prestó atención. Seguía pensando en la llamada de Jeonji, dudando si preguntarle o no, intentando convencerse de que seguramente fue por trabajo, aunque a esa hora no tenía mucho sentido. Mientras tanto, Tae-hoon insistía con la idea de la mudanza, diciendo que así ese grillo jamás volverá a molestarla, aunque en el fondo lo único que quería era mantenerla más cerca. Pero Seo-eun no estaba en eso. Ella pensaba en algo más profundo. Sabía que la vida de Tae-hoon estaba llena de cosas, de trabajo, de responsabilidades, de personas, mientras que su mundo giraba casi por completo alrededor de él. Y eso le hizo darse cuenta de algo que no le gusta para nada. Pues si algún día él desaparece de su vida, el vacío que va a dejar será imposible de llenar. Ya más tarde, cuando la jornada terminó, Seo-eun se iba con Bo-bae, quien estaba casi como zombie del cansancio. Pero mientras caminaban, Seo-eun no podía dejar de pensar en Jeonji, imaginando que quizás ya se había aburrido del grillo y ahora va atrás de Tae-hoon. Total, es millonario. Incluso dudaba de si ya se conocían de antes. Y justo en eso, la vio a lo lejos entrar al piso del director. Así que sin pensarlo, salió corriendo tras ella, intentando detenerla. Al llegar, le
preguntaba a la señora Song por Tae-hoon y ella le confirmaba que él está en su oficina. Pero con una visita, eso fue suficiente para que Soeun se altere y ahora sí iba a marcar territorio, pues no iba a permitir que Jeonji otra vez intentara meterse en su vida. Hyun-Pillon notó que algo no estaba bien, pero ella fingió normalidad y se fue a trabajar, aunque no aguantó mucho, y con la excusa de ir al baño fue directo a la oficina del director. La puerta estaba abierta y justo alcanzó a escuchar a Jeonji diciendo que por qué le preocupaba que ella se entere, que si era así, mejor se hubieran visto en su casa. Y ahora sí, Soeun explotó. Entró sin tocar. Dejó a Tae-hoon sorprendido mientras que Jeonji la saludaba como si nada. Pero Soeun sentía que los había atrapado en algo. Tae-hoon intentaba explicarle, pero ella fue muy directa. Quería saber si ya se conocen. Él le aclaraba que es por un tema legal de hace tiempo y que apareció sin avisar. Entonces Jeonji pidió hablar a solas con Soeun. Y Tae-hoon, aunque incómodo, aceptó. Y ahora sí, Soeun no se guardó nada. Le reclamó si ya había dejado a Hyuk y por eso está atrás de Tae-hoon. Le exigía que deje en paz al director, porque sabía muy bien cómo se metía en las relaciones ajenas. Pero Jeonji no se quedó atrás. Le preguntaba si de verdad ella fue la que arruinó su relación, o si ahora es más feliz, diciéndole que en realidad la ha ayudado a escapar de ese monstruo, aunque parecía que había llegado un poco tarde. Soeun no comprendía a qué se refiere, hasta que Jeonji empezó a decir algo que lo cambió absolutamente todo. Así Jeonji le empezó a contar sobre su vida. En la preparatoria ella tuvo una amiga llamada Hana, alguien gentil, valiente y que siempre estaba a su lado. Fue la única que la apoyó incluso en los momentos más difíciles, cuando su madre estuvo enferma, y aunque se separaron a los 20 años al graduarse, nunca perdieron contacto. Incluso cuando Jeonji se fue a Estados Unidos, seguían hablando todos los días. Se mensajeaban, se hacían llamadas. No había ni una sola noche sin contacto, hasta que un día Hana le dijo que tenía novio. Ella le contó que trabajaba en un despacho de abogados y aunque al inicio no le dio importancia, algo le pareció extraño. Su amiga siempre le contaba todo, pero poco a poco las llamadas empezaron a ser menos y Jeonji pensó que simplemente ella estaba ocupada o muy enamorada. Hasta que un día la madre de Hana la llamó desesperada porque no sabía absolutamente nada de su hija y ahí cambió todo. Jeonji regresó de inmediato para buscarla porque Hana tenía sueños, quería ser actriz, era su única verdadera amiga, pero cuando la encontró ya fue tarde. Hana había muerto a los 22 años, todo por culpa de ese novio que decía amarla, el mismo que la llevó a una cirugía sin que ella supiera que estaba embarazada, lo que terminó con ese bebé aún no nacido. Y después de eso, él simplemente desapareció, dejándola sola, destrozada, hasta que no pudo más y ella decidió acabar con su vida. Era por eso que Jeonji, tras perder a la única persona que realmente le importaba, decidió investigar quién había sido el desgraciado que le hizo eso a su amiga y descubrió que era nada más y nada menos que el maldito de Hyuk, el grillo. Así que tomó una decisión. Investigó toda su vida, incluso a su novia, Soeun, y ahí confirmó lo que sospechaba. Ese maldito falsificaba documentos. Así que empezó a armar un plan para hacerlo pagar por absolutamente todo. Un día, aprovechando que él no estaba, entró a su oficina y encontró muchas pruebas, entre ellas un consentimiento de donación de órganos con el nombre de Soeun, su novia. Justo en ese momento ella la llamó, así que decidió conocerla. Por eso la había invitado a esa cena. Quería ver con sus propios ojos a la nueva víctima, porque no pensaba permitir que ese hombre vuelva a destruir otra vida. Pero cuando conoció a Soeun, se dio cuenta de que era una mujer increíble, brillante, y al verla feliz, no entendía qué hacía con alguien como Hyuk. Y fue justo ahí donde notó algo más. Tae-hoon la observaba, y cuando vio cómo la cuidaba, entendió que él es diferente, que podía ser alguien que realmente llegue a protegerla. Así que decidió intervenir en la relación para sacar a Hyuk del camino y acercar a Soeun a alguien que realmente vale la pena, a Tae-hoon.
Por eso ahora le decía que empiece a pensar más en sí misma, que deje de vivir por otros, porque vale mucho más de lo que ella cree. En ese momento Tae-hoon, ya desesperado, entró para ver si habían terminado de conversar, y Jeonji simplemente le dijo que ya había entregado toda la información, que su trabajo está hecho, y que pronto regresará a Estados Unidos cuando termine lo que le falta, acabar con el maldito de Hyuk. Soeun, aunque confundida, también se sentía aliviada, mientras que Jeonji, al verla junto a Tae-hoon, supo que al fin había alguien que la valoraba de verdad, y eso le dio paz, pues veía en ella a su amiga Hana, y entendió que aún existen personas buenas en el mundo como lo fue su mejor amiga. Pero le queda una cosa por hacer: destruir por completo a la familia de Hyuk. Por otro lado, Soeun enfrentó a Tae-hoon, preguntándole desde cuándo sabía sobre sus cicatrices. Él le confesó que desde hace una semana, y cuando ella pensó que fue Jeonji quien se lo dijo, Tae-hoon le dijo que no, que lo descubrió aquella noche cuando la cuidó y limpió su cuerpo mientras estaba enferma. Ahí fue donde Soeun entendió del porqué de tantos cuidados, pero aún así tenía dudas. Quería saber por qué, entre tantas firmas, eligió trabajar con Jeonji. Tae-hoon, que había escuchado toda la conversación, estaba preocupado porque sabía que Soeun siempre se guardaba todo, así que fue muy honesto con ella. Le confesaba que siempre había estado interesado en ella desde la primera vez que la vio en la oficina, y eso solo empeoró las cosas, porque Soeun sintió que todo había sido una mentira, que lo que pasó con Hyuk no fue casualidad, sino algo que Tae-hoon había movido desde las sombras, y él, al verla, supo que estaba muy enojada, que incluso podía odiarlo por eso. Pero Soeun fue clara, no se arrepentía de haber dejado al maldito de Hyuk. Sin embargo, justo cuando iba a decir algo más, recibió una llamada de Bobae, quien la estaba esperando para irse, y como ya no quería quedarse ahí, decidió irse sin escuchar más, dejando a Tae-hoon con todas sus explicaciones en el aire. Un poco más tarde, Tae-hoon no entendía qué había pasado o por qué Soeun está así, pero también sabía que en parte todo es culpa de él. Así que intentó disculparse. Incluso le escribió, pero ella solo le pidió tiempo para pensar y que por favor no aparezca en su casa. Y eso lo dejó peor, porque al día siguiente ni siquiera fue a la oficina. Así pasaron los días sin verla. Se volvía completamente loco, hasta que un día un pillo apareció con el informe final. Tae-hoon ya estaba molesto porque se supone que Soeun debía entregarlo, pero al ver el trabajo de un pillo con su perfecta caligrafía, no podía evitar pensar que quizás eso le gustaría a Soeun, y como no podía desquitarse con ella, terminó descargándose todo con el pobre de un pillo, exigiéndole que el próximo informe sea a computadora y sin un solo garabato suyo. Tae-hoon ya estaba al límite, frustrado porque no podía ver a su Soeun, así que decidió tomar medidas drásticas. Y a la mañana siguiente, la señora Song le dijo a Soeun que Tae-hoon está enfermo, aunque obviamente esto era una trampa para hacerla ir. Más tarde, Soeun llegó a la casa de Tae-hoon con medicinas, aunque sabía perfectamente que su jefecito le había mentido. Apenas ingresó, él intentó tomarla de la mano, pero ella lo rechazó. Y ante eso, Tae-hoon le preguntaba si acaso está arrepentida de haber dejado a Hyuk. Pero Soeun fue muy clara. Odiaba a Hyuk, porque cuando terminó con él quería ser independiente, y al final sentía que solo pasó de una mano a otra, aunque Tae-hoon intentó bromear diciendo que no la tenía en la palma sino sobre ella, pero no era el momento para decir babosadas. No. Pues Soeun estaba confundida, y lo que más le dolía era sentir que él la veía con lástima. Al escuchar esto, Tae-hoon recordó su infancia, cuando todos lo miraban así, y entendía perfectamente ese tipo de sentimiento. Ella le explicó que sabía que no fue su culpa, que lo hizo porque estaba preocupado, pero aún así no podía evitar odiarlo un poco, porque sentía que su vida no estaba avanzando, aunque al mismo tiempo también le gustaba. Y esas palabras fueron suficientes para que Tae-hoon la abrace y le prometa que jamás fue así, porque por primera vez en su vida se preocupaba tanto por alguien y quería estar a su lado para siempre. Así que esperaba no perderla. Y así, después de todo este alboroto, terminaron reconciliándose.
Mientras tanto, la madre de Hugh seguía pegada al celular, revisando sus criptomonedas y sus ganancias, hasta que de pronto apareció su hijo, borracho hasta los talones. Ella no podía creer lo patético que se veía, y peor aún cuando empezó a decir que no podía olvidar a Soeun porque es perfecta, porque ella era todo. Así que, como buena víbora mamá, no tardó en llamar a su hijita Hyunjin para echarle la culpa a Soeun. Quería que ella intervenga y le ponga un alto a Soeun, porque temía que por esa mujer él ya no se case con Jeonji, y eso arruinará su futuro. Hyunjin, al escuchar todo, no dudó y decidió hacer una pequeña publicación en el grupo de electrónicos K. Y ahí sí, todo se iba a salir de control. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!